Te digo que no creo que aquí nadie ignore quién es Cristina Hinojés, pero bueno, por si acaso diré algo sobre ella. Cristina es teóloga y primero ha tenido una dedicación amplia al movimiento de las beguinas y después ha pasado a ser una de las voces más persistentes, más claras, más también agudas, sobre todo a través de sus colaboraciones en Vida Nueva, pero también de sus libros sobre las cuestiones de abusos. Es muy interesante el libro que publicaron, ella lo organizó y por desgracia no escribía ningún artículo, solo un prólogo estupendo, para que tengan vida todas las víctimas. Dice la coletilla del libro, la mitad del libro, la tercera parte del libro está en internet y lo editado son 2/3. El libro es muy bueno y reúne toda clase de participaciones y aportaciones de toda la gente que en ese momento pues, había podido realmente figurar en estos asuntos en España. Encima pasó los derechos, bueno, los derechos son modestos, pero se los pasó a repara los de ese libro. De modo que pues le doy inmediatamente la palabra y estamos muy contentos de que haya podido venirse de Zaragoza, de Sora, en fin. Buenos días, y como vamos un poquito justos de tiempo para poder tener después un diálogo, inicio mi intervención. Decía Goethe en su teoría de los colores que donde hay mucha luz, la sombra siempre es más oscura. En la Iglesia se puede decir que esta frase es absolutamente cierta, sin matices. También es verdad que no en toda la Iglesia, pero sí en una grandísima parte de ella. Y puede sonar extraño que a estas alturas, y con lo que ya vamos sabiendo de los abusos, de la realidad de los abusos, todavía haya quien considere mejor permanecer en esa sombra oscura. ¿De dónde ese miedo a destapar para limpiar y corregir una oscuridad que a día de hoy sigue causando tanto sufrimiento? No hace falta ser un lince para ver que vivimos en una sociedad que lo cuestiona todo, algunas cosas para mal, pero la mayoría para bien. Entonces, ¿por qué no cuestionarlos la teología y vivencia de unos votos y estructuras que responden a esquemas que obligan a las personas a vivir en plena Edad Media y no en el siglo XXI? Hablar de obediencia no es hablar de cualquier cosa, porque estamos hablando de la libertad o de la falta de ella en la vida de muchas personas. Una obediencia basada en el miedo conlleva el peligro de vivir la vida de otras personas. La persona que deja de ser ella misma se diluye y pierde su identidad. Y cuando una persona pierde su identidad, se convierte en parte de la lógica del placer del abusador o de la abusadora. La religión siempre ha hecho de la obediencia su eje central. Se considera religiosamente madura a una persona que entrega su vida libremente. Esto, que es obvio en sí mismo, no se ha explicado ni mucho menos aplicado de forma correcta y liberadora en muchas ocasiones. También es verdad que no siempre el miedo es el intermediario entre el abusador y la víctima, sino que algunos de los abusadores recurren a lo que se llama colonización emocional, que es, en definitiva, una forma de hacer vulnerables a quienes no lo eran en principio, y estaríamos hablando de personas vulneradas. El cardenal Jean Danielou, a quien cito para que se vea que la preocupación sobre el tema de la obediencia no es nuevo, no es de nuestros días, el que fue uno de los teólogos más importantes del Concilio Vaticano II, decía que las relaciones entre el superior y el inferior deben conservar un carácter humano, basarse en la colaboración y no en un deseo de poder. Danielou, conocedor de la realidad, no niega las injusticias y abusos que se producen a partir del voto de obediencia, injusticia en las relaciones entre superiores y subordinados, injusticias y abusos en los sentimientos que ya no están bajo el control de la razón, sino a merced del deseo de imponer por la fuerza y a toda costa la voluntad, incluso el deseo de venganza. La obediencia se convierte en sinónimo de actuar bajo la influencia del instinto del abusador.
Desde una obediencia manipulada aparecen abusadores que por su personalidad, trabajo e incluso pastoral eran conocidos como auténticos guías espirituales, lo que causó en la Iglesia, al descubrir sus casos de abusos, en una sensación de estupor que llevaba a muchas personas a preguntarse qué se puede salvar dentro de la Iglesia. Estos casos crean una sensación de vacío para las víctimas, ya que todo aparentemente y en principio está a favor del abusador. No voy a desarrollar las, entre comillas, lindezas que cometieron cada uno, porque creo que son conocidas, pero sí voy a citar los nombres de algunos. Jean Vanier, fundador del Arca, Marco Rubnik, ex jesuita y artista, Javier Garrido, gurú de la espiritualidad, sobre todo en la vida religiosa durante décadas, Tony Anatrella, o es porque todavía vive, un psicoterapeuta al que le enviaban a las víctimas y volvía a abusar de ellas en la consulta, o Tomás Philippe, del fundador de la Congregación de los Hermanos de San Juan, que ambos juntos llegaron a desarrollar un estudio teológico para mostrar una teología que sustentara y favoreciera las prácticas de abuso, sobre todo sexual. El abuso, a partir del voto de obediencia, ha estado y sigue estando presente, hiriendo profundamente a las personas que lo sufren. Podemos decir que el voto de obediencia es el voto más complicado para gestionar hoy en día, ya que debe inspirar confianza, compartir confianza y conducir a la confianza, y en ocasiones eso no es así. Voy a citar algunos abusos a partir de la obediencia. Escucho a víctimas en áreas eclesiales muy diversas. Sin embargo, en la vida religiosa y en algunas asociaciones de fieles, de laicos, lo que cuentan las víctimas es tremendamente espeluznante. Aquí un pequeño resumen. Manipulación espiritual. La persona, la superiora o la persona que tiene el poder, utiliza enseñanzas religiosas y el concepto de obediencia y sacrificio para justificar el maltrato. Segundo, control mental y emocional. Denuncian que se ejerce control rígido sobre sus pensamientos y emociones, impidiéndoles establecer vínculos afectivos propios de la convivencia en común y utilizando el aislamiento para someter a esas personas a la voluntad de quien ejerce el poder. Tercero, privación de los derechos humanos básicos, con tácticas que solo creemos que son propias de las torturas políticas o militares de ciertos países. Se dedican a limitar el sueño y la alimentación de algunos miembros de la comunidad. Esto pasa hoy en día, quiero decir, no estoy hablando del siglo XIX o del siglo XIII, estamos hablando de cosas que suceden en el siglo XXI. Limitan el sueño y la alimentación de algunos miembros de la comunidad como forma de castigo o para mantenerlas en un estado de agotamiento que facilita el control psicológico y somete la voluntad, y por lo tanto la obediencia libre desaparece. También me comentan castigos extremos, es decir, me hablan de castigos como imponer largos periodos de silencio o de ayuno en aislamiento o tareas físicas extenuantes, cambios frecuentes de comunidad para desestabilizar la vida para quienes no siguen estrictamente las reglas creadas por la superiora o para quienes no muestran obediencia ciega a estas imposiciones. También existe la invasión de la privacidad y control de correspondencia. En algunos casos, la superiora o quien detenta el poder intercepta la correspondencia y comunicación con el exterior, incluyendo a las familias, sobre todo de las religiosas, para mantener un control estricto sobre ellas. 6. La creación de un entorno tóxico. Suele ser también un comentario común la creación por parte de la superiora de un ambiente donde la manipulación, los secretos, la represión, el miedo, en definitiva, hace imposible la confianza en el resto de la comunidad, porque ninguna se acaba fiando de la que tiene al lado, y por las posibles represalias que podría tener intentar cuestionar esta forma de vida.
En el caso de alguna asociación de fieles, donde sus miembros por derecho canónico pueden tener sus bienes propios, la encargada de la economía ha llegado a apropiarse de todos los bienes de sus miembros, incluidas herencias familiares, en nombre de la obediencia debida. Queda claro que en estos casos quien manipula de tal manera anda tan lejos del Evangelio como de presentar la obediencia como lo que es, como esa escucha que ayuda al discernimiento y, por tanto, a actuar en libertad. Y no habrá que aclarar que hablar de abusos en algunos casos son delitos. Y vemos también que las maneras de convertir la obediencia en sometimiento son variadas y a cuál más retorcida, pero no son las únicas. Existe una forma de pervertir la obediencia y hacerla pasar a sometimiento, que es la compra de la obediencia. Aparentemente es un medio, un procedimiento menos violento, pero solo aparentemente. Para lograrlo, quienes abusan han perfeccionado un sistema económico basado en la recompensa y en la amenaza, en el subsidio y en la sanción, en el te protejo si callas y haces lo que te digo y además disfrutarás de algo más de dinero, o te castigo si hablas y no me obedeces. Te retiro tu asignación y además no lo cuentes porque nadie te va a creer. Esta forma de someter a la persona en muchas ocasiones va a tener lo que podríamos llamar una especie de efecto rebote, no solo contra la persona que ha amenazado, sino a niveles más amplios, como veremos. Entramos a ver cuándo la obediencia se convierte en un mecanismo de compensación. En octubre de 2021, el suplemento del Observatore Romano Donne Chiesa Mondo abordó la cuestión genérica como título de los negocios de las religiosas. Entre los artículos había uno firmado por Gracia Vila, abogada especializada en derechos humanos, donde planteaba una serie de preguntas vinculando la obediencia con la economía y con los abusos que sufren muchas religiosas. Estas son las preguntas que ella planteaba. ¿Cuánto y cuándo el ejercicio de una autoridad superior vinculada al voto de obediencia se convierte en un abuso de poder y también financiero y en una forma de violencia económica? ¿En qué medida y cómo la obediencia y la dependencia económica se convierte en un factor que frena la denuncia de abusos sexuales o de otro tipo sufridos por las consagradas de parte de los religiosos? ¿El sometimiento económico de la víctima es un elemento de chantaje y coacción por parte del abusador? ¿Desde cuándo no es abuso económico que una persona con poder en la comunidad, provincia o instancias superiores salga de viaje personal todos los fines de semana utilizando los medios económicos de la congregación y no justifique ni rinda cuentas de lo gastado y nadie pueda preguntar por obediencia y supuesto respeto? Estas preguntas siguen ahí. Están presentes sin una respuesta clara, sin que todavía se aborde debidamente la relación entre obediencia, economía y abusos. Sin embargo, no toda forma de abuso a través de la obediencia es tan visible y evidente. Hay otra forma más sutil y solapada, más cotidiana, casi normalizada, que es un grandísimo peligro, que pasa desapercibida, pero que causa estragos máximos. Aunque parezca que no, en muchas ocasiones la obediencia es un abuso silencioso que desarma la capacidad de reacción de la persona sin utilizar ninguna fuerza, sino la rutina de una vida sometida sin necesidad de levantar la voz o de utilizar otras fórmulas. La psicóloga María Noel Firpo dice: con el tiempo, la vida comunitaria, el reconocimiento, los cargos y las responsabilidades pueden activar dinámicas complejas donde se ponen en juego nuestra persona. Algunos empiezan a sentirse importantes, necesarios, imprescindibles al tener algún cargo. Otros se apagan interiormente, se someten o se adaptan en exceso para no perder el lugar conseguido.
El problema empieza a surgir cuando la fragilidad personal se une a formas rígidas de ejercer la autoridad y lo que comenzó como vocación termina siendo escenario de vínculos abusivos, silenciosos y muy difíciles de nombrar. Hablando de esta obediencia, digamos, que se somete y es un abuso silencioso, me refiero a esa obediencia que no se exige con formas violentas, sino que sencillamente, prácticamente se va transmitiendo de generación en generación en la vida religiosa y que consiste en crear un clima en el que nadie habla, nadie cuestiona por miedo a las consecuencias de algo, que pasaría desapercibido probablemente para cualquiera que no tuviera un conocimiento de cómo puede llegar a funcionar la vida religiosa, ¿cómo sería, por ejemplo, que si a alguien se le ocurre preguntar un por qué o un por qué no, pues podría ser trasladado al lugar menos adecuado para esa persona y que dentro de la congregación se llega a conocer como el destino de castigo? Cuando esto sucede, que es tremendamente retorcido, hay personas que se someten a este sistema, a esta forma de vida callada, sabedoras de lo que está sucediendo y sabedoras también de que es mejor callar porque así las han formado en una obediencia silenciosa, aunque también se podría decir con toda claridad que las han deformado. Sin embargo, esta situación va minando a la persona interiormente y comienza a hacerse realidad la reflexión de Paulo Freire. Cuando la formación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. Así, hay personas que tras la vivencia durante muchos años de esta situación callada que va larvando el desastre y que las presenta, en cambio, como firmes y personas obedientes o personas modélicas de alguna manera, llegan y alcanzan un puesto de autoridad. Y una vez ahí se desata la represión vivida durante años y la frustración de una vida sometida. A partir de ese momento, el mecanismo de compensación frente a la situación vivida tiene la puerta abierta para hacerse presente. Y lo más triste, un abusador o una abusadora están cruzando esa puerta. El mecanismo de compensación puede manifestarse de muchas formas según sea el puesto que alcance, pero me voy a centrar en lo que supone cuando se llega a ser ecónomo o ecónoma a nivel comunitario, provincial o general en una congregación. Estos ejemplos que expongo son reales. Algunos los he conocido, he hablado con las personas directamente, otros me los han contado las propias personas de las congregaciones. Primer ejemplo, manipular, decidir y actuar en beneficio propio con respecto a inversiones y perder de vista el bien común de la congregación. Segundo, ir sustrayendo cantidades más o menos grandes cuyo fin es preparar la salida de la congregación con un buen respaldo económico cuando se deje de ejercer el cargo de ecónomo o ecónoma. Se llegó a dar el caso en una congregación, en dos congregaciones, una conozco a la persona, la otra no, en que eran dos ecónomos. Uno salió y el otro se murió un poquito antes de acabar el mandato. Había una cuenta a su nombre, solo a su nombre, con una cantidad de 6 cifras que no se pudo recuperar porque no había manera de recuperar aquello. Sí, más o menos. Otro ejemplo, negar en ocasiones inversiones o la adquisición de algo necesario aludiendo que no hay dinero suficiente. Esto lo suelen hacer para mostrarse a sí mismos el poder que tienen y cómo pueden manipular a otras personas como ellos han sido manipulados. Otro es crear literalmente una suerte de escuela para enseñarle al siguiente cómo actuar con beneficio propio sin que nadie se llegue a entender. Este ejemplo es para mí uno de los más duros, pero que también muestra cómo están enlazados toda la suerte de abusos que conocemos, ¿no? Otro ejemplo, que es este, es sustraer dinero para pagar abortos directamente. Es otra cosa que se hace. Y luego, cuando la actividad de un religioso o de una religiosa
produce beneficios, pues ha habido algunos que han llegado a crear empresas a su nombre para que esa cantidad de dinero no la llegue a disfrutar la comunidad o la congregación. Esto es lo que hacía Rubnik, entre otras lindezas, en el Centro Atleti. Tenía empresas a su nombre y nadie funcionaba. Estos son unos cuantos ejemplos, creo que bastante variados, como para ver lo que puede abrir una gestión mala de la obediencia y cómo se produce esa reacción, digamos, rebote, cuando una persona acepta esa situación porque ve que no tiene otra cosa que hacer, pero va también fraguándose en ella un falso perfil de obediencia que la congregación ve como muy aceptable y luego se encuentran con lo que se encuentran. Pero también se da este tipo de abusos, digamos, a la inversa, ¿no? Por ejemplo, otro caso es exigirle a una religiosa, en este caso era una religiosa, mantenerse en un país extranjero y en un cargo cuando ni física, ni psíquica, ni espiritualmente estaba en condiciones, porque a la congregación le convenía mucho tener cuentas bancarias abiertas en ese país por los beneficios que conllevaba. Este tipo de abusos no sucede solo, no seamos ingenuos, en la vida religiosa, también en la vida diocesana, donde se ve sobre todo ese abuso solapado, sin necesidad de hacer, de imponer con formas violentas la obediencia, sino que es esa obediencia vivida pues solapadamente, entre comillas diríamos tranquilamente, por algunos, y es una manera de poder hacer carrera eclesiástica. El experimento de Milgram, llevado a cabo por Stanley Milgram, un psicólogo norteamericano, trabajó sobre las consecuencias de la manipulación de la obediencia y nos sitúa ante uno de estos casos. Dice Milgram que a mayor proximidad con la autoridad, mayor obediencia. Un caso próximo en el tiempo, que lo conocemos yo creo que todos o la mayoría que estamos aquí, y que quede claro que lo cito como un comportamiento a partir de una obediencia mal enseñada y de una obediencia sometida siempre a una autoridad sin necesidad que te digan de forma violenta que lo tienes que hacer, ha sido el sacerdote de Toledo al que detuvieron camino de Torremolinos, donde iba a una fiesta cargado de cocaína rosa. Además de otros problemas que se evidencian, aquí hay desde luego una falta de acompañamiento absoluta, y eso es una realidad que se constata a poquito que te fijes en la vida en el clero. Resulta difícil no pensar en cómo se puede llevar esa vida con la retribución que recibe un sacerdote. Noticias como la del sacerdote de Toledo, delegado para el clero y canónigo, es un ejemplo del modelo tan curial y tan cercano que tenemos de personas que viven a la sombra de la figura del poder. Hace pensar en la casualidad, también entre comillas, que bastantes sacerdotes cercanos a los obispos tienen un grado grande de confianza respecto a él, están en cargos de extrema confianza por parte del obispo, manifiestan formas muy, muy parecidas y todos tienen un gran sometimiento a la autoridad. No digo que sean todos los que ocupan esos cargos, pero sí bastantes, porque este caso no es el único. Porque en la Iglesia diocesana, no lo podemos olvidar, alguien que es crítico con el obispo, no tiene un puesto de cercanía con él, ni posibilidades de hacer carrera. Esto implica que no es un tipo obediente. No tener cercanía, no tener puestos de gran confianza, no tener una, digamos, apertura hacia una cierta carrera, significa que no eres obediente. Si eres obediente vas a tener todo eso. Hay diócesis donde esa falta de libertad a partir de una obediencia sometida con toda sutileza, hay modélicas, o sea, hay diócesis que son modélicas en estos comportamientos. Como no hay mucho tiempo, voy a ir concluyendo. No hay que decir siempre sí ni aguantarlo todo. Decir no no es romper el voto de obediencia. Para esto, para decir no, la obediencia debe ser un cauce de comunicación, libertad y honestidad. Y esto exige que su presentación, su explicación, su vivencia sea exquisita y se viva también como un proceso de aprendizaje.
No vale decir que la obediencia es aceptarlo porque es lo que Dios te pide. Yo me muevo mucho y veo a muchas congregaciones religiosas, y cuando una religiosa me empieza diciendo es que la madre dice, me da igual el apellido de la madre, me da igual que la madre sea la superiora, la provincial, la general o la fundadora. O sea, cuando la frase empieza por la madre me dice, échate a temblar. Y os cuento un caso extremo de abuso económico a través de la obediencia. Una vez fui, no me lleva más que un minuto, una vez fui a una congregación y bueno, tuve trato con las hermanas, volví un año después y una de ellas no es que hubiera adelgazado, estaba demacrada, absolutamente demacrada. Claro, no me atrevía a preguntarle, bueno, ¿qué tal? Bueno, bien, muy contenta porque ya el proceso lleva su camino y pues con la nutricionista he conseguido adelgazar para que me puedan operar. Digo, pues que vaya muy bien. Dice, bueno, no es una gran intervención, es una intervención de cirugía estética. Digo, dice, sí, es que la madre superiora me dijo que necesitaba una operación de cirugía estética. Ahí es como si las orejas se desplegaran, o sea, se desplegaran absolutamente. Digo, bueno, pues no sabía, la verdad es que no sabía qué decir, ¿no? Y dije, bueno, pues has tenido suerte porque con lo lento que funciona la seguridad social, dice, no. Dice, la madre hizo todo a través de gestiones con médicos privados para poder ganar tiempo. Digo, sé y confieso públicamente que hice lo que no debía, que fue llamar a la provincial cuando llegué a mi casa, porque ahí había muchas cosas raras y la pobre esta que estaba adelgazando, os prometo que se veía que era una persona que no era persona, ni en su hablar, ni en nada, ¿no? Entonces le dije, mira, a la provincial, le dije, mira, sé que esto no se debe hacer, perdona si me meto donde no me llaman, pero en conciencia se quedó mortal. Y al mes y medio me llamó y me dijo, bueno, pues gracias, hemos intervenido, las dos están en tratamiento y bueno, vamos a ver cómo solucionamos la cuestión. Quiero decir que al final la obediencia, la economía, son cuestiones que tenemos que empezar también a vincular, porque de abusos económicos en este tipo, pero en otros tipos mayores también, tendríamos que empezar a adentrarnos, ¿no? Dentro de la vida eclesial en todas sus formas debe de ser posible la discrepancia. La cultura eclesiástica y la cultura religiosa habla mucho de la objeción de conciencia ante la autoridad civil, pero casi nada, por no decir nada, sobre la objeción de conciencia ante la autoridad eclesiástica y religiosa. Así, porque aquí no nos libramos nadie, descubrimos que a través del quinto mandamiento de la Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, en ocasiones se ha manipulado a los fieles por obediencia a ese mandamiento, condicionarlos para cubrir gastos totalmente innecesarios en diócesis o parroquias. En plena crisis económica del año 2008, un párroco de mi diócesis, aludiendo a ese mandamiento, obligó a sus feligreses a donar dinero para la compra de un nuevo confesionario. En plena crisis, en el año 2008, todos sabemos lo que supuso aquello, el nuevo confesionario dotado con aire acondicionado costó más de 9.000 euros. 9.000 euros en plena crisis económica para comprar un confesionario pidiendo obediencia al quinto mandamiento de la Iglesia. En ese mismo periodo, también en mi diócesis, hablo de la mía para que nadie me diga que estoy culpando a otras, se decidió cubrir una capilla dependiente de una parroquia en un barrio obrero con un gran mosaico de Rubnik. Para ello, como en el barrio era imposible conseguir el dinero, se pidió mucho dinero, porque Rubnik no era barato, a determinadas personas a las que no se les dijo el destino de la donación, pero sí que la Iglesia lo necesitaba y era de obediencia o seguir el quinto mandamiento de la Iglesia. En plena crisis económica las personas no preguntaron, dieron cuantiosas donaciones. Como curiosidad, a día de hoy, esa capilla solo se abre una hora al día, una hora el domingo para la celebración de la misa.
Se hablaba antes de la transparencia y de la rendición de cuentas. Yo no sé si habéis leído el documento final del sínodo. Yo os agradecería que lo leyeseis. Entre los números 95 y 102 habla de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación. Es tremendamente importante, porque los abusos no son algo que se generen por sí solos, sino al final, cuando una diócesis, cuando una congregación tiene abusos de algún tipo, toda la estructura está afectada. Y la transparencia debe ser en todo, no solo en la gestión económica, sino pastoral, absolutamente de todo. En este documento, que recuerdo es Magisterio Eclesial por decisión del Papa Francisco, es decir, no estamos ante un simple documento más o menos, sino que es un documento que lo hemos hecho además entre todos. Entre estos números, entre el 95 y el 102, hay uno que nos ayuda mucho a vivir también el proceso de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación sin ánimo de venganza. El número 100 dice que descubriendo entre todos aquello que hemos hecho bien, porque hay cosas que las hacemos bien, también descubriremos aquello que hemos hecho mal y debemos mejorar. Es decir, que nadie tenga miedo a que los procesos de transparencia, rendición de cuentas y evaluación se van a convertir en meter el dedo en el ojo a alguien o ir buscando justamente aquello que hizo, que dijo o lo que fuera hace tiempo. No estamos libres ninguno en la Iglesia, por la formación recibida, de tener o de vivir una obediencia manipulada. Así que mucho cuidado con ello. Y espero vuestras preguntas.